Voy a retomar mis YouTubes haciendo algo inédito. Voy a comentar el seminario internacional que se realizó en julio de 2024, organizado por el Museo de Arqueología de Cataluña y el Grupo de Recerca Gran Posapo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los objetivos del seminario eran debatir sobre el inicio del megalitismo, presentar el túmulo de Vilanera, descubierto en la Escala, y difundir los trabajos arqueológicos realizados desde el 2001 en ese monumento excepcional. Fueron invitados distintos especialistas llegados desde Andalucía y el Algarve, Galicia, del centro de la península, del Mediterráneo central, Bretaña y hasta de Suecia, que hablaron sobre el primer megalitismo, megalitismo arcaico o proto-megalitismo neolítico, fenómeno que se asocia al neolítico y que precede al megalitismo que tradicionalmente se había relacionado con el calcolítico o con la edad de cobre. En el comentario bajo el YouTube he puesto el enlace con el vídeo original del seminario al cual os remito y el minutaje de cada comunicación. Las comunicaciones estuvieron centradas en dos cuestiones: la caracterización y la datación del inicio de la construcción de los monumentos funerarios megalíticos. Dos problemas a los que los ponentes calificaron repetidamente en las ponencias como incertidumbres. La mayor dificultad, más allá de la falta de interés de la Administración por investigar sistemáticamente, ha sido precisamente la aparatosidad del fenómeno, ya que ésta indujo a su reutilización, al expolio y a su destrucción ya desde la prehistoria. A pesar de ello, es increíble que, por ejemplo, solo en Galicia se han podido geolocalizar más de 10.300 monumentos, o que en Andalucía aún se haya encontrado un sitio inédito con más de 500 menires. La segunda dificultad ha sido fijar una datación exacta para los inicios de ese primer megalitismo. Se ha hecho un esfuerzo notable en ese sentido, por ejemplo, en la misma Andalucía, donde en una década se han multiplicado por más de 10 las dataciones. Sin embargo, la dificultad persiste porque es difícil encontrar la muestra adecuada que corresponda a su primera construcción, ya que hay que distinguir entre el momento de la construcción y los momentos concretos de uso y de reuso. En el noroeste de Francia, por ejemplo, no hay más de 15 dataciones que correspondan a ese momento inicial de construcción de un monumento. Ese uso continuado ha implicado casi siempre y durante siglos una serie de remodelizaciones y reutilizaciones que provocan una gran dificultad a la hora de conseguir sistematizar y aclarar la cronología. En el seminario se habló de un megalitismo antes del megalitismo, que algún ponente denominó paramegalitos o protomegalítico, del quinto y principios del cuarto milenio. Aunque cada territorio presenta algunas características diferenciales, parece existir un cierto entronque general con el final del Mesolítico. Por ejemplo, en Bretaña existen sepulturas con cobertura de grandes piedras. Esas comunidades mesolíticas pueden haber coexistido y pueden haberse funcionado con un contingente de gente distinta, agrícola, ganadera, en un periodo en el que hay un megalitismo no funerario, de cromlech y de menires, enterramientos individuales o dobles en cistas de piedra, en cuevas o fosas. Y tal vez también cabañas funerarias de barro y elementos perecederos que se cubrieron después formando un túmulo. Una población ya mestiza, a partir del Neolítico Medio, sería pues responsable de un protomegalitismo de túmulos con cistas, de enterramientos generalmente individuales o dobles. Y a partir del inicio del cuarto milenio, estas comunidades darán continuidad a esas estructuras que reconstruyen y construyen, complicando sus formas y dando lugar a múltiples combinaciones que coexisten. Anillos y estructuras de madera y barro o de piedra, con reutilización de estelas y menires, sepulturas tumulares, superposición de túmulos, cistas con losas, con o sin corredor, dólmenes de corredor cubiertos y no cubiertos, cairns y grandes monumentos funerarios en Toloi. A la vez, se pasará de enterrar un individuo o una pareja de individuos a enterrar una familia o a enterrar todo un colectivo. Todo ello se produciría desde mediados del quinto milenio, con momentos de mayor o menor actividad en el cuarto milenio.
e incluso en algunos territorios perduraría hasta la primera mitad del segundo milenio, ya en plena edad del bronce. A pesar de los esfuerzos realizados, la causa y el origen cronológico y geográfico del megalitismo para mí siguen sin estar claros. No hay conclusiones sobre cómo se produce o dónde surge el fenómeno del megalitismo. Se propone que pudo expandirse como parte de una ideología vinculada al desarrollo de una estructura social de desigualdad incipiente, desde el área alpina hacia el noroeste de Francia y de allá por la fachada atlántica hacia el norte y al sur, o seguir una ruta mediterránea mucho menos definida. Desde Andalucía proponen que avanzó desde el sureste de la península hacia Lisboa. En la meseta, quién sabe si no podrían haber avanzado de este a oeste. Lo que sí que suponen es que se sobrepuso a un neolítico antiguo potente y con una agricultura bien desarrollada. En el seminario se reivindicó el papel de elementos simbólicos del registro, el arte esquemático y las placas y las espátulas decoradas, como un sistema de expansión de esa ideología. Las plaquetas y espátulas decoradas se datan a finales del quinto milenio y resultan, por tanto, ser mucho más antiguas que las personas inhumadas en los sepulcros megalíticos, que, por ejemplo, en el País Vasco son posteriores a mediados del cuarto milenio. Queda por ver cuál es la cronología de los elementos que se han hallado bajo los túmulos y bajo los menires y las estelas que se pudieron reutilizar más tarde. Pudo existir previamente también una arquitectura en barro y madera que pudo perdurar e incluso coexistir con los monumentos grandes y con los enterramientos en cuevas y fosas. Una parte del seminario se dedicó a comunicaciones sobre el megalitismo arcaico en Cataluña. Empezó Josep Tarrús con una recuperación historiográfica sobre la evolución de las propuestas cronológicas del megalitismo en Cataluña. Detalló cómo se pasó a envejecer el inicio de ese fenómeno hasta llegar al neolítico. Acabó proponiendo un ensayo de síntesis propia que incorpora los descubrimientos nuevos de poblados, estelas decoradas y cromlechs en Cataluña. A continuación hubo dos presentaciones sobre los interesantes trabajos extensivos o excavaciones en extensión que desde los años 80 se desarrollaron en la cuenca media del río Ter y que pusieron al descubierto monumentos tumulares inéditos hasta aquel momento. El final del seminario por fin se dedicó a la descripción de los resultados de la excavación en extensión realizada desde el 2016 para delimitar la estructura en la excepcional área sepulcral de Vilanera ubicada en La Escala. En la misma desembocadura del antiguo cauce del río Ter se presentaron también los interesantes resultados de la reconstrucción del paleopaisaje, que son imprescindibles para comprender el porqué de la ubicación en ese lugar de enterramiento y por qué perduró durante tanto tiempo. Esta zona se usó como área de enterramiento desde finales del quinto milenio y se volvió a utilizar en la del bronce final y de nuevo en los inicios de la Edad del Hierro. Los trabajos en Vilanera han podido delimitar distintos elementos. Una cámara funeraria megalítica bajo un túmulo de piedras y de tierra de 2 metros de altura. Esta estructura, de 12 metros de diámetro, está rodeada de una pared de hasta 5 hileras de piedra seca de 16 metros de longitud por 12 metros de anchura, reforzada por postes exteriores y por contrafuertes. Y finalmente, sobre todo esto, se coloca otro túmulo de 20 metros de diámetro, hecho de piedras pequeñas, amarillas, roja y con tierra. En la comunicación se hizo referencia también a las circunstancias del hallazgo y a la presión popular que permitió salvar el yacimiento de la construcción de una urbanización con campo de golf. Durante la visita, al día siguiente, hubo dos comentarios interesantes. El profesor Laporte apuntó a la necesidad de excavar ahora en profundidad para ver si la estructura cuadrangular, esta que tenía 12 por 16 metros de ancho, tenía en principio mayor altura de la que se ve en ciertas partes. Al haberlo excavado en extensión, no se perfila qué es lo que puede haber abajo o cómo continúa por abajo. La profesora Bueno, por su parte, apuntó la posibilidad de que la losa de cobertura megalítica de la cista, de la primera cista, pudiera haber sido partida intencionalmente para ser transportada y recolocada expresamente en otro monumento. Estas sugerencias
son realmente interesantes para las futuras intervenciones en el yacimiento, que ahora espera una actuación decidida de la Generalitat para su preservación y puesta en valor social. A nivel personal, el seminario me dejó una sensación ambivalente. Me dejó la sensación de que no solo no se ha avanzado demasiado desde, por ejemplo, el resumen sobre el megalitismo de Manuel Rojo, aquel que publicó en los cuadernos de Atapuerca en 2019, sino que tampoco se corroboró su ensayo de síntesis cronotipológica. Aunque si bien en casos concretos, como el de Vilanera, sí que se pueden discriminar y datar varias fases, creo que va a ser difícil perfilar una síntesis válida para todo fenómeno, máximamente por la dificultad de filtrar bien las dataciones y discriminar los procesos de construcción y uso. No me parece tampoco que los análisis de moda puntuales o los ejercicios de datación bayesianos, como el que presentó la doctora Bettina Schulz, puedan ayudar a definir completamente el tema. No era el objetivo del seminario, pero me queda meridianamente claro que no se podrá explicar el megalitismo más allá de teorías sociales muy generales si se aísla del contexto habitacional en los asentamientos y si se aísla de la obtención y producción de los recursos. Existen, como se indicó en el seminario, estos contextos, por lo que es necesario relacionar las casas de los vivos con los que llamaron graneros de los antepasados muertos y las otras manifestaciones ideológicas, así como con campos, canteras y minas. Ese enfoque y el tratamiento global es imprescindible para entender cómo se produjo un fenómeno que tiene paralelos en lugares tan distantes como la costa noroeste de América, la Polinesia o Madagascar. La revolución social y económica que se produjo aquí en el quinto y cuarto milenios antes de nuestra era me parece un tema de investigación fascinante. A modo de postdata, el entronque en algunos territorios de ese protomegalitismo con los enterramientos mesolíticos en cistas con grandes piedras me hacen pensar en la necesidad en un futuro de revisar el yacimiento mesolítico de Roc del Migdia en Osona. En este sitio hallamos una tumba con grandes piedras en la que se había enterrado una mujer y en la que hallamos un caparazón de tortuga, unos guijarros con ocre y caracoles marinos. La datación de 11.500 años antes del presente que habíamos obtenido por debajo de la base de la cabecera de la tumba fue complementada más tarde por una serie de dataciones realizadas por otro equipo que retomó las excavaciones. Esto dio unas fechas para lo que habíamos denominado mesolítico atípico de entre 7.200 y 8.800 antes del presente. Ese equipo más tarde envió a datar una falange humana que dio una fecha completamente fuera de contexto de 1560 antes del presente. Respecto a esta única datación anómala, hay que considerar que el esqueleto de la tumba había sido sometido previamente a una consolidación con acetato de celulosa y no se profundizó más en el tema y dejó de trabajarse en el yacimiento.